Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes, los fariseos, convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos, destruirán el templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote, aquel año les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprende que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar a la unidad de los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. Ya estamos a tan solo un paso de iniciar esta Semana Santa, esta Semana Mayor, con la celebración del día de mañana del Domingo de Ramos. Por ello, el Evangelio de San Juan nos relata qué pasó después de la resurrección de Lázaro. Recordemos, mi querido hermano, que el último milagro que Jesús realiza es la resurrección de Lázaro. Ya le habían dicho que Lázaro estaba enfermo, pero cuando Jesús va a ver a Marta y a María, cuando llega ahí donde estaba el sepulcro, ya habían pasado días de que Lázaro había muerto. Y toda la gente cercana a esta familia habían presenciado cuando había sido sepultado. Sin embargo, quiero tomar un punto de referencia. Cuando Jesús tiene ese primer encuentro con Marta y que le dice en forma de reclamo: si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Era un reclamo directamente a Jesús: ¿por qué no estuviste aquí cuando yo te necesitaba? Y Jesús, dirigiéndose a ella, le dice: Marta, ¿qué no has escuchado hablar de la resurrección, del último día? Y ella dice: sí, Señor, pero eso va a ser el último día, pero ahorita Lázaro ya murió. Ya no hay nada que hacer. De alguna manera diciendo: pues ya para qué veniste si ya se murió. Sin embargo, Jesús, dirigiéndose a la tumba, le llama: Lázaro, Lázaro, yo te lo ordeno, levántate. Y Lázaro sale de la tumba. Con este milagro, como lo dice el Evangelio el día de hoy, muchos judíos creyeron, porque habían visto que habían sepultado a Lázaro. Lo vieron muerto, vieron cómo prepararon el cuerpo. En aquel tiempo no eran tumbas como las que ahorita vemos en los panteones. Eran cuevas donde había una gran piedra tapando la entrada del sepulcro y se sellaba. Pues imagínate ver a Lázaro salir de aquella tumba que estaba sellada,
visto cómo se movió aquella piedra y Lázaro sale caminando. Para muchos fue signo de creer en Jesús, en que es el Mesías, en que es el Hijo de Dios. Pero para otros fue la oportunidad perfecta para acusar a Jesús con los sumos sacerdotes, con los fariseos, y se reunió el Sanedrín. El Sanedrín se conformaba de las autoridades de la iglesia, los sumos sacerdotes en compañía de los fariseos, y revisaban los temas y revisaban si se iba a juicio a la persona, como lo podemos entender hoy en día cuando vas y metes una denuncia y se reúnen en el tribunal, por así decirlo. Y ante esto dice, ¿qué vamos a hacer? Ya ha hecho muchos prodigios, no podemos esperar que avance más, no podemos esperar que siga haciendo milagros, porque todos van a creer en él. Y el Imperio Romano va a venir a tumbar la iglesia y será todo un escándalo. Y Caifás, quien había sido consagrado como sumo sacerdote, quien estaba a cargo ese año, les dice, bueno, es que ustedes no comprenden nada. No entienden que es mejor que se pierda la vida de un hombre por la salvación de toda una nación, a que la nación perezca. Y es ahí donde acuerdan matarlo. Pero hay un factor muy importante que no podemos perder de vista, que ellos eran conscientes y habían aceptado que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Redentor. Porque Caifás ya había profetizado que Jesús moriría por el pueblo, y no solamente por el pueblo, por la nación, por el mundo entero. Ya reconocían quién era Jesús, pero no lo podían aceptar libremente, porque todo lo que ellos habían hecho, todo lo que ellos habían confabulado, quedarían como mentirosos y serían presa fácil para el Imperio Romano. ¿Qué prefirieron en lugar de aceptar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios? Matarlo, callarlo, porque ya eran muchos los prodigios que hacían. Pero Jesús no era que no hubiera asistido a Lázaro en tiempo, sino que era el último milagro que tenía que hacerse para que él diera el paso hacia su pasión, muerte y resurrección. Fue el último milagro que hizo Jesús. Con esto cerró su vida pública. Y con esto podemos decir que firmó su sentencia de muerte, su muerte en la cruz. Pero no debemos de perder de vista que ellos sabían quién era Jesús. Y que aunque Jesús antes de morir en la cruz le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no les tomes en cuenta este pecado. Claro que sabían lo que hacían. Hoy lo vemos en el Evangelio. Algo tenemos que hacer. Ya son muchos prodigios. Ya toda la gente cree en él. Tenemos que actuar rápido. Y se confabulan. Por eso lo hacen todo de noche. Lo hacen todo en la tarde-noche, para que no haya nadie que pueda defender a Jesús. Que viéndolo en la época actual, se violaron todos los derechos humanos de Jesús, todos, mi querido hermano, todas sus garantías individuales, todos sus derechos se violaron porque fue acusado injustamente, porque todo fue un plan, incluso comprar al pueblo entero para decirle a Pilatos, cuando él dice, ¿a quién libero? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todo el pueblo entero y grita a Barrabás, porque ya los sumos sacerdotes, porque ya los fariseos habían comprado a todo el pueblo judío. Y cuando pregunta, ¿y qué quieren que haga con Jesús el Nazareno?
crucifícalo, crucifícalo. Ya estaba todo arreglado. Pero aunque estaba todo arreglado, ellos perfectamente sabían que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Redentor y que era necesario que Él muriera para dar la salvación a toda la humanidad y no que toda la humanidad pereciera. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Y porque con la muerte de Jesús, con la crucifixión, con la resurrección, se cumple la Sagrada Escritura, lo que ya habían anunciado los profetas desde el Antiguo Testamento. Por eso hoy, mi querido hermano, ante lo eminente, ante lo que está por acontecer, pidámosle a Dios que nos permita vivir estos días en gracia, que nos permita vivir estos días en reflexión, que nos dejemos de pleitos, que nos dejemos de discusiones, que nos dejemos de división en la familia y que verdaderamente podamos congregarnos para vivir estos días santos de la mejor manera, para caminar con la Virgen María, para caminar con Jesús, ser testigos en esa visita a los 7 templos el jueves, ser testigos de la celebración, la institución de la Eucaristía el jueves santos, ser testigos del Vía Crucis el día viernes, ser capaces de acompañar a la Virgen María a su rosario de pésame y ser testigos de su resurrección. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia, paz y bien en tu corazón.